Siempre un pequeño conflicto entre el tiempo de cortesía que hay que dar para que lleguen los que vienen rezagados y la premura luego para irnos a tiempo de que puedan cerrar el salón cómodamente, etc. Por eso, como los que se pierdan mis palabras no se van a perder gran cosa, pues voy a empezar la presentación y después ya... En realidad tampoco es tan necesario, porque Manuel Feijoo es ya un ponente asiduo en esta aula de fe, cultura, justicia llamada Padre Arrupe o Pedro Arrupe. Me parece que en los 5 años que llevamos no ha fallado ninguno, ¿no? Que esta sería su 5ª conferencia, por lo menos la 4ª seguro, en Almería, aunque yo la primera vez, la 4ª, porque la primera vez que lo oí en Almería fue inaugurando el curso en la UNED de aquí de Almería. Y ahí me brotó a mí enseguida la idea, porque yo apenas lo conocía y me brotó la idea de traerlo para el año siguiente, la inauguración del curso del aula Arrupe en el centro Indalo. Lo de que apenas lo conocía, algunos ya saben que es una broma, porque nos conocemos desde que teníamos 12 años. Han pasado ya... Para. No diga lo que han pasado. Han pasado algunos. Bueno, por caminos bastante confluyentes y en algunas ocasiones paralelos, pues hemos seguido viéndonos durante el tiempo que ha pasado. Actualmente Manuel Feijoo es catedrático emérito de la Universidad Nacional a Distancia, de la UNED. Ha dedicado su vida a la filosofía y la teología. Estudió con grandes personajes del siglo XX. Ahora, cuando nombran al cardenal Casper, pues me dice, por cierto, que el año que viene, dentro de no sé cuánto, tenemos un encuentro en Alemania, en Innsbruck, ¿dónde? ¿Colonia? En Coblenza. En Coblenza, con antiguos alumnos, con el cardenal Jasper. Hanskin fue profesor suyo y amigo y lo presentó en Madrid. La foto que tiene la convocatoria está tomada de cuando la UNED hizo doctor honoris causa a Hanskin y estuvo Manolo, leyó la laudatio, que se llama. Es decir, lo que yo estoy haciendo aquí, pero mucho más extenso y mucho más mejor hecho. Decir los méritos para declararlo doctor honoris causa. Y su última etapa larga ha sido en la UNED, donde ha hecho casi de todo, desde director de departamento, desde profesor, por supuesto. Allí fui alumno suyo yo en la UNED, haciendo mis cursos de doctorado, y tuve la suerte además de que fue el director de mi tesis. Yo creo que gracias a eso aprobé, porque alguna recomendación. Y bueno, luego pues me están grabando. Bueno, pero en la UNED ya no tiene poder de... En fin, que nos conocemos mucho tiempo, que lo he traído muchas veces, que viene con muchísimo gusto, aunque hoy me dio un susto porque cuando faltaba media hora para salir el avión, me dijo que había un atasco en Madrid que no le permitía llegar al aeropuerto, que preparara yo la charla. Le dije, no, tú confía, le dijo que era yo muy crédulo, pero me dijo, tú confía que vas a llegar.
y efectivamente antes de media hora me estaba llamando que ya estaba. Bien, como yo solo era un telonero esperando que entraran los últimos que habían llegado, no digo más, porque ustedes tienen en internet, basta con que pongan Manuel Fraicó y ahí salen sus publicaciones, salen sus conferencias, sus charlas, sus títulos, etcétera, y no le vamos a dedicar más tiempo a regalarle los oídos, porque ya nos tiene bien regalado. Estuve en Madrid en un homenaje que le hacía la universidad, bueno, y allí estaban desde rectores hasta filósofos, los más famosos que hay en España, por eso hay pocos, y bueno, y yo allí humildemente accedí hasta saludarlo y comprar su libro, etc. Dejo a Manuel Fraicó, que nos va a hablar sobre el diálogo de las religiones. Con esto clausuramos el ciclo que con motivo del Papa hemos hecho, aunque hemos hablado de más cosas que del Papa. Y él, pues seguramente algo también nos dirá del Papa Francisco, pero su tema es el diálogo de las religiones. Muchas gracias, Manuel, de nuevo y siempre. Muchas gracias. ¿A dónde? Al asiento. Ah, creí que te quedabas aquí, acompañándome. ¿Estás más cómodo? En el diálogo me vendré, vale, pero ahora, ¿para qué necesitas tú uno ahí distrayendo a la gente? Bueno, muy buenas tardes, por cuarta o por quinta vez, ¿no?, en Almería. Como ha dicho Rafa, vengo siempre con mucho gusto y le agradezco mucho la invitación y la presentación tan cordial que me acaba de hacer. Ese homenaje al que se ha referido, que me hicieron en Madrid, en la universidad, se lo hacen a uno cuando es muy joven, y me lo debieron hacer por eso, por joven. Bueno, el tema es el diálogo de las religiones o el diálogo entre las religiones. Es realmente muchísimo lo que se podría decir. Yo voy a empezar con un preámbulo. Contándoles un preámbulo que quizás contiene lo esencial de lo que quiero decir. Hablando con Hans Küng, que es en España, en Europa y quizá en el mundo uno de los que más ha estudiado el tema del diálogo entre las religiones, porque ha estudiado muy bien cada una de las religiones más importantes, no de las 10.000 que dicen que existen, pero sí de las religiones más importantes, pues él me contó que en la última reunión que tuvieron, el último parlamento de las religiones que se llama, porque en ese parlamento, que estaban las principales religiones reunidas, que se hizo muy difícil llegar a un acuerdo final, a una declaración final. Me decía, mira Manuel, si nosotros los cristianos introducíamos a Jesús de Nazaret, pues enseguida los musulmanes que no, los budistas que no, y cada uno quería introducir lo suyo y no había forma de hacer una declaración final. Y al final se hizo la declaración, pero se hizo una declaración que marginaba por completo la parte dogmática de cada una de las religiones. Y en lo que se pusieron de acuerdo fue en los aspectos éticos. Y entonces eso no costó nada firmarlo. Todos los que estaban allá aceptaron que los 4 grandes preceptos que vienen desde el origen de la humanidad siguen siendo muy importantes, siguen siendo sagrados. Esos 4 preceptos están en Buda, están en Confucio, están en Platón, están en Aristóteles, están en Jesús de Nazaret, están en todos los grandes fundadores de religiones, ¿no? Y en las grandes filosofías, porque al principio hubo un intercambio entre el nacimiento de las grandes filosofías y el nacimiento de las religiones de la India, por ejemplo, ¿no? Entonces esos 4 preceptos, no matar, no robar, no mentir, no cometer abusos sexuales, dice, ahí firmamos todos enseguida. Bueno, no es poco, ¿eh? No es poco.
Y como digo, eso es una herencia común de las religiones y de las culturas, también de las culturas, ¿no? Entonces, dice, eso nos llevó a afirmar enseguida, dice, y hubo otras dos cosas importantes en las que nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo enseguida en que lo material, mejor dicho, lo espiritual, no se puede explicar por lo material. Dice, nos volvimos todos platónicos. No queríamos que la materia fuese la expresión última, sino que, bueno, pues escribíamos trascendencia con mayúscula. Y así como Platón pues no quería explicar lo superior por lo inferior, dice, pues nosotros tampoco. Y entonces todas las religiones estaban de acuerdo en que de alguna forma hay una trascendencia. Dice, y esto nos facilitó la firma. Y lo tercero, todas las religiones estaban de acuerdo, estuvieron de acuerdo en que los pobres, los débiles, los marginados, aquellos a los que peor les va en la vida, esos merecían toda nuestra atención. Y ahí se lucían, y en realidad se lucen. Yo creo que es un timbre de gloria de las religiones, ¿eh? Se lucen ahí. El Islam, por ejemplo, se luce de una forma impresionante. El 10% de lo que ingresa un musulmán al cabo del año lo da en limosna. El precepto de la limosna es completamente sagrado y lo es también en las demás religiones. Entonces decía, bueno, estas tres cosas sí que nos condujeron enseguida a poder firmar el manifiesto final del Parlamento de las Religiones. Bueno, yo creo que esto es lo más importante. Y la gran aportación que han hecho las religiones pues son estas cuatro cosas, estas tres cosas que he dicho, los cuatro preceptos: no matar, no robar, no mentir, no cometer abusos sexuales, con todo eso, con todo lo que eso implica de respeto, de tomar a la otra persona como un fin en sí, en fin, los grandes desarrollos que ha habido de eso. En segundo lugar, las religiones han mirado hacia arriba, han mirado hacia el cielo. Como decía Kant, hay dos cosas que me estremecen: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Pues las religiones habrán cometido muchos errores, y los han cometido, y los conocemos. Pero aquí realmente también tienen un gran mérito, ese elevarnos a la trascendencia. Y en tercer lugar, ese atender a los que más lo necesitan, pues también es el lucimiento de las religiones, ¿no? El gran mérito de las religiones. Entonces el diálogo entre las religiones ahí se da muy bien, en ese campo, ahí no hay problema. El problema está en otras cosas. Y vamos a ver en qué está ese problema. Esto era un preámbulo. Ahora voy a un segundo punto, bueno, todavía una introducción, que algunas implicaciones prácticas de lo que voy a decir, porque yo tiendo mucho a ser teórico, entonces quisiera poner por delante algunas implicaciones prácticas de lo que voy a decir. La primera implicación práctica, y la tomo también de Hans Küng, que lo ha dicho muchas veces, dice que la paz del mundo depende en gran parte de la paz entre las religiones. Casi todos los hombres, casi todas las personas, el 83% de las personas, pertenece a algún credo religioso. Y por eso es muy importante que estos credos religiosos estén en paz y prediquen la paz, porque la paz del mundo depende de la paz entre las religiones. Y a su vez, la paz entre las religiones depende del diálogo interreligioso, que es lo que vamos a hacer hoy. De que las religiones hablen unas con otras, de que las religiones se estudien unas a otras, de que las religiones se estimen unas a otras, se quieran unas a otras. Eso es muy importante. Cuando hablo de diálogo interreligioso, lo distingo de diálogo ecuménico. Diálogo ecuménico es el que el cristianismo, a través de sus distintas confesiones, pues practica. Es un diálogo interno dentro del cristianismo. El diálogo interreligioso es no solamente el cristianismo, sino el cristianismo con todas las demás religiosas, ¿no? Con todas las demás religiones. Entonces, este diálogo no será posible entre las religiones sin el aprecio mutuo, sin la simpatía, sin la amistad. A mí me impresionó mucho la otra noche una entrevista que le hicieron, estaba hecha y estaba grabada a Adolfo Suárez antes de que cayera en la situación de postración en la que está, y le preguntaron por su credo, en qué era en lo que él creía, ¿no? Y una de las cosas que dijo, aparte de decir, bueno, yo tengo unas creencias trascendentes que no voy a decir aquí en la entrevista, porque esto es una entrevista política,
puso por delante sus creencias trascendentes. Pero además de eso, dijo, yo creo firmemente en la amistad y he procurado practicarla siempre. Yo creo que para el diálogo interreligioso la amistad es muy importante. También escuchaba el otro día a Nelson Mandela, una entrevista que le habían hecho, decía, mi gente me acusaba de cobarde por tender la mano. Y yo esto recuerdo un teólogo protestante, Wolfgang Pannenberg, que lo acusaban los protestantes de ser demasiado católico. Y me decía, Manuel, a veces he ido a dar la mano a un obispo y no me la ha dado, la ha retirado, porque me consideran demasiado católico. Y lo decía muy dolido, muy dolido. Yo creo que esto es muy importante. Por ejemplo, el que Nelson Mandela, el Gandhi africano, como lo han llamado, invitara, a mí por lo menos me impresionó mucho, como persona muy importante, invitara a su carcelero blanco, al carcelero que había tenido durante 27 años, lo invitara a su investidura como presidente de Sudáfrica y lo pusiera entre las personas muy importantes. Por aquí empiezan todos los diálogos, créanme. Esto es lo fundamental en la vida, es lo fundamental en la vida. El perdón, la comprensión, la amistad y bueno, a veces este diálogo se practica mejor fuera de la propia confesión religiosa que dentro. Yo experimenté, por ejemplo, en la Universidad de Tubinga, donde estaba Hans Küng y Ratzinger, el que fue papa después, que no se llevaban demasiado bien. Y yo veía que era mucho más fácil el diálogo entre Hans Küng y Jürgen Moltmann, un protestante, que entre Hans Küng y Ratzinger, dos católicos. Era mucho más fácil. Bueno, esto se da y esto son cosas que se pueden dar, ¿no? En un segundo punto, que todavía es muy introductorio, la etimología de diálogo, diálogo, a través de la palabra, es entenderse a través de algo que tenemos todos en común. Es la palabra, que es la argumentación, que es la razón. Un filósofo ha dicho, la razón se ocupa de que no nos timen. Tenemos que estar siempre, tenerla siempre, porque Aristóteles dejó claro que somos seres racionales. Entonces, el diálogo significa entenderse a través de la palabra, de la razón, de la argumentación. Desde luego, quien dialoga no dispara. Y quien dialoga no invade territorios ajenos. Es muy importante lo del diálogo. El logos, la palabra, es algo común y compartido por todos. Decía Antonio Machado, ¿tu verdad? No. ¿Cómo era? Tu verdad, no. La verdad. Y ven conmigo a buscarla. La verdad de todos, a la cual tenemos acceso a través de la razón. Siempre desde el principio, en el cristianismo, por ejemplo, ha sido muy importante la argumentación a través de la palabra y el testimonio a través de la vida. Esto es lo que encontramos en los primeros cristianos, en los primeros teólogos, en los primeros que se convertían al cristianismo. Argumentación y testimonio. A Karl Rahner, el mayor teólogo católico del siglo XX, lo llamaron el gran testigo de la fe. Alguien lo ha llamado incluso el mayor testigo de la fe del siglo XX. Y hizo las dos cosas. Dar testimonio y argumentar. La argumentación no se la puede uno ahorrar. Hegel hablaba del concepto y de la necesidad del concepto. No se puede uno ahorrar la argumentación. Desde el principio en el cristianismo hubo diáconos que atendían al servicio de los pobres, de las viudas, de los niños, de los ancianos, y al mismo tiempo hubo teólogos. Yo no podría concebir un cristianismo que margine alguna de estas dos facetas. Como se nos escape el pensamiento, como se nos escape la argumentación, fatal. Como se nos escape el testimonio, como se nos escape la atención a los más necesitados, fatal. También, pero las dos cosas, las dos cosas. Yo tendría miedo a una iglesia donde hubiéramos conseguido muchas metas que hoy nos proponemos. Que hubiéramos conseguido el sacerdocio de la mujer, que hubiéramos conseguido que sean admitidos a la comunión los divorciados y vueltos a casar.
que hubiéramos conseguido que los sacerdotes, el celibato sea obligatorio y se puedan casar, que hubiéramos conseguido todas esas reformas que tenemos, y que la otra reforma, la del pensamiento, la de la teología, ¿qué hay de Dios? ¿Quién reforma lo de Dios? Porque podemos quedarnos establecidos por cuenta propia con todas nuestras reformas bien hechas en casita, pero eso sería una iglesia establecida por cuenta propia. No podemos perder la pasión por lo de Dios, porque es lo que está más en crisis y es lo más importante del cristianismo, por lo menos. Otras religiones se las apañan bien sin Dios, pero el cristianismo no. Entonces yo tengo, no sé si decir la manía o la pasión, de que eso es muy importante y eso no lo debemos de marginar nunca. Veremos que el Papa Francisco ha dicho alguna cosa muy importante sobre eso. Pero antes de llegar a eso, yo quería decirles, a propósito de la amistad tan importante para el diálogo, quería leerles una cita de Aristóteles. Dice Aristóteles que la amistad es anterior al derecho y anterior a la justicia. Él era muy consciente de que durante muchos siglos pues las cosas se arreglaron y los tratos se hicieron con apretones de manos, con palmadas en la espalda, con una palabra de honor delante de un vaso de vino, y que así era como se funcionaba. De forma que Aristóteles dice que la amistad es el modelo supremo de relación entre los seres humanos. Y les leo la cita. Cuando los hombres son amigos, ninguna necesidad hay de justicia, pero incluso siendo justos, necesitan de la amistad, y parece que son los justos los que son más capaces de amistad. Dice tres cosas. Primera, si hay amistad, no es necesaria la justicia. Segunda, pero aunque haya justicia, es necesaria la amistad. Y tercera, los justos son los más capaces de amistad. Por eso empecé hablando de la amistad entre las religiones, del aprecio mutuo, del afecto entre las religiones, que es lo principal para que se dé este diálogo. Y Platón decía que el pensamiento es un diálogo del alma consigo misma. A mí quisiera decir esto. Primero hay que dialogar con uno mismo. Hay que tener un yo, hay que tener un centro, hay que ordenar la propia vida. Si uno está completamente, como decía San Agustín, effusus ad exteriora, volcado en el exterior, pendiente únicamente de la exterioridad. San Agustín decía, no, in interiore hominis habitat veritas, la verdad habita dentro del hombre, y la verdad para él era Dios. Entonces, yo he hecho mucho en falta en la cultura moderna esta reflexión. Pascal decía que lo peor que nos podría pasar es que no pudiéramos aguantar una hora solos en nuestra habitación. Y quizás se está cumpliendo. Hay no sé, nos necesitamos todos, y yo estoy de acuerdo en que nos necesitamos, pero también es muy necesario el silencio, la soledad, y el que uno, como decía Platón, el diálogo del alma consigo misma. Yo creo que esto también es condición previa, esto da profundidad, y es condición previa al diálogo con los demás. Sin diálogo interior, sin profundidad, no hay diálogo con los demás. Dice el Papa Francisco en la entrevista esta que concedió a todas las revistas de la Compañía de Jesús, dice, admiro mucho al Beato Fabro. Beato Fabro fue el primer sacerdote de la Compañía de Jesús y uno de los compañeros directos de San Ignacio. Dice, admiro mucho al Beato Fabro por su diálogo con todos, incluso con los más lejanos. ¿Verdad que el Beato Fabro se distinguió por este diálogo? Y bueno, yo como introducción no diría más. Hace poco estaba en Toledo y habrá pocos lugares tan evocadores de diálogo como Toledo, con sus tres religiones, con sus tres culturas, con la escuela de traductores, que ello impresiona mucho. Y el cristianismo siempre ha sido muy cuidadoso en esto. Fíjense lo que hizo Santo Tomás de Aquino con Aristóteles. Qué diálogo estableció Santo Tomás de Aquino con Aristóteles, con todo el mundo helenista, con lo importante que era hacer eso.
en aquella época. Y yo creo que el cristianismo, a través de sus filósofos, de sus teólogos y todo esto, pues es algo que ha cultivado a lo largo de la historia. En un segundo punto, les voy a hablar de algunos modelos de diálogo que a mí me gustan. Por ejemplo, el modelo del el califa Omar y el patriarca de Jerusalén, Sofronio. El califa Omar, después de 4 meses de asedio, conquistó por fin la ciudad de Jerusalén, cuyo patriarca era Sofronio. Pero el califa Omar entró como un peregrino, dicen las crónicas, y no como el dueño de un imperio, que es lo que era ya. Entró a lomos de un camello y llevando un manto usado. Esto era señal de humildad. Y yo creo que entre los dos inauguraron un estilo de encuentro que después, desgraciadamente, no ha tenido siempre su continuidad, pero que fue muy importante, ¿no? El califa Omar se encontró con una gran persona delante, que era el patriarca el Sofronio, y a la hora de la plegaria, Sofronio muy generosamente le ofreció al califa Omar su iglesia, la iglesia de Sofronio, la iglesia de la resurrección, para que hiciera su oración. Y Sofronio y el califa Omar le dijo: no, muchas gracias, pero no lo acepto, porque si no, puede que el día de mañana los musulmanes te la quiten diciendo: aquí oró Omar, y por tanto la iglesia nos pertenece. Fíjense qué comienzos de diálogo, qué comienzos de relación, de diálogo interreligioso. Tan bonito. Como digo, después no ha sido posible continuar siempre esta tradición. Sabemos que hemos tenido muchos encontronazos, sabemos que nos lo hemos disputado casi todo, el mismo Dios, los mismos territorios. Ahí está la mezquita de Córdoba como modelo. En fin, ha habido luchas políticas, ha habido una historia triste que todos conocemos. Pero sin embargo, y el Papa Francisco también habla en su exhortación, en la última exhortación, sobre el diálogo interreligioso, y en concreto el diálogo con el Islam, porque nuestra principal obligación está en el diálogo con las religiones monoteístas, con el judaísmo y con el Islam. Y este diálogo con el Islam, pues es muy importante que olvidemos el quítate tú que me pongo yo, que es el lema que hemos seguido durante mucho tiempo, y que no sea verdad aquello que pronosticó a comienzos del siglo XXI un diario ruso, que decía que el siglo XXI iba a ser el siglo de Jesús contra Mahoma. Probablemente el Papa Francisco conoce esto y sabe que esto no puede ser así, que el siglo XXI no puede ser el siglo de Jesús contra Mahoma, porque ni Mahoma ni Jesús hubieran querido esto, porque era mucho más lo que los unía que lo que los separaba. Entonces de ninguna manera hubieran entrado en este trato. Y hay que hablar bien del Islam. Yo creo que cuando los fenomenólogos de la religión estudian en qué consiste la auténtica actitud religiosa, no nos citan a nosotros, a los cristianos, ni a los judíos, ni al budismo, ni al hinduismo, ni a las religiones de China, confucianismo, taoísmo, nos citan al Islam. Dicen que ese musulmán inclinándose 5 veces al día sobre la tierra, intentando unir la trascendencia con la inmanencia, como decíamos al principio, que ahí está la auténtica actitud religiosa, ahí está el paradigma, el modelo de lo que se entiende por actitud religiosa. Los fenomenólogos de la religión, los estudiosos de la religión, en este sentido, hablan muy bien del Islam. Y es verdad que lo encarna. Yo el año pasado conté aquí, hablé sobre el Islam, ¿no? Y conté tan bonito de los ciegos, cuando un musulmán es ciego o analfabeto, y no olvidemos que el 70% de la población musulmana es analfabeta, pues entonces no saben leer y lo que hacen es pasar los dedos sobre el texto, cada día sobre un número de páginas, y así al cabo del mes han leído el texto entero. Esto es muy emocionante. Y yo creo que responde a lo que Martín Velasco dice que es la auténtica actitud. Martín Velasco es nuestro mejor fenomenólogo de la religión en España, ¿no? Dice que la auténtica actitud religiosa, que consiste en adoración, consiste en acatamiento, Islam significa sumisión, Corán significa recitación, recitar, y bueno, cuando un musulmán, por ejemplo, va también a comprar el Corán, tampoco dice en la librería cuánto cuesta. Se dice, ¿qué oferta tendría yo que aportar para poderme llevar a casa el libro santo? Libro santo que cuando llega a casa no lo coloca en fila india junto a los demás libros
como hacemos nosotros con la Biblia, sino que hay unos atriles especiales y tiene un atril especial para poner el libro santo. Incluso los que fabrican esos atriles son personas que gozan de una consideración especial dentro del mundo musulmán. El mundo musulmán es profundamente religioso, no está secularizado, no les ha llegado la secularización como a nosotros. Ellos se glorían mucho, dicen que como nunca estuvieron clericalizados, no han necesitado secularizarse. Bueno, clericalizados sí están también a través de los ulemas. Todas las religiones tienen su clero, pero la secularización no les ha llegado. Esto no es únicamente positivo, esto es también negativo. Pero no vamos a seguir por ahí porque no es el tema. Yo lo que quería decir es que si con alguien hay que mantener un diálogo religioso es con el Islam, y que es un diálogo difícil, pero que este modelo de el califa Omar y Sofronio, porque me parece muy bonito. Y un segundo modelo, hay muchísimos, podría uno tirarse un curso dando modelos de diálogo interreligioso que ha habido, ¿no? Pero uno que a mí me gusta mucho es el que mantuvo Rudolf Otto, el gran fenomenólogo de la religión, el gran estudioso. Su libro Lo Santo es el libro más, iba a decir más leído, eso nunca se sabe, pero más editado, más comprado del siglo XX. Lo publicó en 1917. Dice que el título se le ocurrió entrando en la sinagoga judía de Tánger. Él era protestante. Dice, allí escuché, estaban cantando cuando entré, estaban cantando el 3 veces santo de Isaías. Santo, santo, santo. Y allí concebí el título de Lo Santo. Lo Santo dice que en la soledad de aquella sinagoga a mí se me apareció de dos formas. Por una parte como algo tremendo, lo santo, esa trascendencia, algo que te asusta, algo que te sobrecoge, y por otra parte fascinante, algo que llegas a querer, que te llena, que te gusta, que te ayuda. Dice, y esas dos facetas, y eso es lo principal del libro de Rudolf Otto, lo tremendo y lo fascinante, la trascendencia como algo que te sobrecoge, que te asusta, que te interroga, que te pone en cuestión, y por otra parte, que respiras, que él dice que casi se es feliz contemplando la trascendencia, ¿no? Entonces, Rudolf Otto, protestante, le hizo una visita muy importante a un filósofo de la religión católico, Johannes Hessen, allá por los años 30 del siglo pasado, y se la hizo la visita, dice, para que me informes del movimiento litúrgico católico, que lo veo muy pujante. Se tiró una semana en casa de Johannes Hessen, católico. Es verdad que Rudolf Otto era protestante, se definía a sí mismo como un benedictino luterano. Tenía alma de benedictino, tenía alma litúrgica, fue el primer teólogo viajero de Europa, era diputado del Parlamento alemán por el Partido Socialdemócrata, visitó China, visitó Japón, a donde no llegaba nadie por esas épocas, pues él, hospedándose siempre en monasterios de otras religiones, para mantener el diálogo interreligioso, porque si no nos conocemos, lo primero es conocernos, y un poquito hincar los codos, claro, con las religiones y estudiarlas, como ha hecho Hans Küng, no escribir los miles de páginas que él ha escrito, pero es que el aprecio empieza por el conocimiento. Si no nos conocemos, pues entonces difícilmente nos vamos a apreciar y a querer. Entonces él iba de monasterio en monasterio, asistía a las ceremonias de las otras religiones y volvía a su universidad en Alemania, en Marburgo, volvía cargado de reliquias que le habían ido regalando en los monasterios, que le había ido comprando, y en la universidad pues hacía una exposición de todos estos objetos que él había ido trayendo, con la cosa de que a uno les parecía muy bien y a otros les parecía muy mal, y hacían chistes de Rudolf Otto y se reían de él, de que venía cargado y se gastaba el presupuesto que le daba la universidad, se lo gastaba en estas cosas. Se hacían chistes de él, chistes un poco duros que le llevaron a pedir la jubilación antes de tiempo.
eran unos tiempos en los cuales su universidad, lo que había allí estaba llena de discípulos de Barth, de discípulos de Bullmann, de discípulos de Heidegger, que claro, este mundo de las reliquias y este mundo de los objetos religiosos les parecía que no estaba a la altura de la academia y que no era... ellos tenían o la teología liberal o la teología dialéctica, pero queridas y queridos, hoy no se habla de teología liberal, ni se habla de teología dialéctica, apenas. Sin embargo, el mundo está lleno de cátedras, de departamentos de estudio del hecho religioso, de la sociología de la religión, de la psicología de la religión, de la historia de las religiones, de la filosofía de la religión. Es decir, que aquel del que más chistes se hicieron, pues es el que al final ha triunfado, Rudolf Otto. Porque lo que más cultivamos hoy es un poco el estudio empírico de las religiones y ver la forma como nos podemos entender. Cuidado, que yo he estudiado mucho a Barth y a Bullmann y a Heidegger, les estoy muy agradecido, lo estaré siempre. Pero creo que se ve lo que quiero decir, ¿no? Que realmente, lo que dice San Pablo, conviene hacer lo uno sin omitir lo otro. Conviene pues toda la filosofía y toda la teología que queramos y todas las alturas, pero al mismo tiempo tener una sensibilidad, porque ante todo somos animales simbólicos, y tener también una sensibilidad para estas plasmaciones gráficas de las religiones que en nuestro país pues se ven en la Semana Santa, en las procesiones, en las cofradías, en todo esto que a veces hemos despreciado, pero que realmente pues nos llega al alma y llega al corazón de la gente y llega esa música y llega todo eso, ¿no? Y Rudolf Otto, pues en este sentido no cabe duda que le debemos mucho. Él dio una respuesta fantástica desde mi punto de vista al mayor crítico que han tenido nunca las religiones, que era un filósofo que se llamaba Ludwig Feuerbach, y él decía que bueno, que el hombre es religioso porque se tiene que morir, y entonces como tenemos mucho miedo a la muerte y como somos seres muy necesitados y que enfermamos y que empobrecemos y que nos hacemos mayores y que tenemos que morir, pues entonces decía él que la madre de las religiones era la necesidad que tiene el ser humano. Decía él, cuanto más pobres somos, no buscamos un Dios más rico. Proyectamos en los dioses la riqueza que nosotros no tenemos, ¿no? Rudolf Otto le dijo, sí, tienes razón, Bedürfnis, es verdad, la religión nace de la Bedürfnis, nace de la necesidad y de que nos tenemos que morir. Dice, pero no solo, y a mí esto me encanta, dice, nace también de la Erlebnis, nace también de la experiencia, de la vivencia, del encuentro. Es que aunque no nos tuviéramos que morir, tendríamos que vivir. Y vivir no es mucho más fácil que morir. Vivir también es duro. Y entonces yo estoy muy de acuerdo con Rudolf Otto. La religión no solo porque nos tenemos que morir, sino porque tenemos que vivir. Entonces estas dos palabras de una sonoridad parecida, por una parte Bedürfnis, necesidad, y por otra Erlebnis, encuentro, vivencia, experiencia, pues Rudolf Otto nos abrió también esa puerta de la cual vivimos después de él, porque el estudio de las religiones es el estudio de los encuentros que los seres humanos han ido teniendo con la trascendencia. Cada uno le ha dado un nombre distinto, pero con la trascendencia, porque Dios en realidad llegó tarde en la historia de las religiones. Lo primero fue el misterio, fue la trascendencia, sin nombre, y después, bueno, pues algunas religiones llegaron a hablar de Dios, y Dios responde a una doble etimología. Por una parte viene de div o deiv, que significa brillar. Y de nuevo, el cielo estrellado sobre mí, de Kant. Los seres humanos levantaban la cabeza, veían que el cielo brillaba. Y entonces Dios es aquello que brilla. Y después otra etimología, la etimología de las lenguas anglosajonas, Gott, o en inglés, o Gott, en alemán, pues es la acogida. Alguien que te acoge, el brillo que te acoge, la trascendencia que te acoge. Es decir, yo creo que estas cosas valen la pena y no deberíamos olvidarlas, no deberíamos olvidarlas.
perderemos mucho si realmente vamos perdiendo la filosofía en los estudios, la teología cada día se hace más pobre, las pérdidas serán inmensas, creo. Bueno, eso era el segundo punto. El tercer punto, para este diálogo interreligioso yo creo que es muy importante no abrumar a los demás con la propia fe. Y me explico. Karl Rahner, cuando le preguntaban por su creencia, cuando le preguntaban por su fe, decía que él era creyente a intervalos. Decía, yo soy creyente pero a intervalos. Y decía, lo de ser creyente no es un estado, sino que es una meta, una opción, algo hacia lo que tiende uno. Y decía él, es que la frase yo soy creyente, dice, es que yo casi no la puedo pronunciar, porque eso es establecer la creencia como estado. Dice, y no es un estado. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, dice ya el Evangelio. Dice, por tanto, no hay motivos para abrumar a los demás con la propia fe. El otro Carlos, el Carlos de la teología protestante, Karl Barth, decía, a mí no me gusta la distinción entre creyente e increyente, porque yo conozco un increyente llamado Karl Barth. La creencia es siempre, nunca se está completamente en posesión, se está en camino, se hace camino al andar, queremos creer. Es verdad que algunos pues lo logran mejor que otros, ¿no? Pero lo que yo iba es que aunque uno esté muy convencido de su propia fe, siempre está obligado a, por lo menos a nivel teórico, a nivel teológico, a mantener el carácter problemático del propio discurso, a no apabullar a la gente, a intentar argumentar. Testimonio y argumentación, como decíamos al principio. Y por tanto, no abrumar con la propia fe. Y aquí, el Papa Francisco, en la carta, en la entrevista que hizo a las revistas jesuíticas, dijo algunas cosas que realmente solo las podían decir, solo las habíamos oído hasta ahora a teólogos muy progresistas. Por ejemplo, a mí me impresionaron mucho. Dice, si una persona dice que ha encontrado a Dios con certeza total y ni le roza un margen de incertidumbre, algo no va bien. Esto lo decían los teólogos progresistas y Roma los llamaba al orden. Roma los llamaba al orden. Por eso el Papa Francisco, yo creo que sus reformas no van a ir únicamente por el lado pastoral, práctico de la Iglesia, sino que revela una gran sensibilidad también para este otro problema que yo planteaba al principio, ¿no? De que los grandes temas teóricos y el gran tema Dios, dejémonos es lo más importante, sobre todo para las religiones monoteístas, ¿no? Pues yo creo que el Papa Francisco también tiene una gran sensibilidad para esto. Continúa otra frase. Si uno tiene respuesta a todas las preguntas, es posible que Dios no esté en él. Si uno tiene respuesta a todas las preguntas, es posible que Dios no esté en él. Esto estábamos acostumbrados a escuchárselo a Hans Küng y a Rahner y a los grandes teólogos, pero nunca lo había dicho un papa. Nunca lo había dicho un papa. Y esta otra, un cristiano que lo quiere todo claro y seguro, no va a encontrar nada. Este hombre está dando en la diana en muchos campos, hasta ahora. Está dando, como digo, en el campo de las reformas, de la curia, que ya les han hablado aquí, de todas las reformas que allí hacen falta, y de las otras reformas que hacen falta a nivel pastoral en la Iglesia, pero al mismo tiempo revela aquí una gran sensibilidad también para este otro campo teórico que no podemos olvidar nunca y que depende mucho todo de él. Cuarto, la gran dificultad para el diálogo interreligioso, pues es el tema de la verdad. Citábamos antes la frase de Machado, tu verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla. Rahner decía, claro, el mayor escándalo con el que nos encontramos actualmente es el diálogo interreligioso, justamente. Dice, porque esto es que no estábamos acostumbrados.
porque creíamos que teníamos la verdad absoluta. Y ahora Hegel, el gran filósofo, que nos hizo el regalo envenenado, pero antes de Hegel ya lo sabíamos, ¿no? Y habíamos hablado de Dios como verdad absoluta. Dice, el mayor escándalo es que ahora es como cuando, y perdonadme no se me ocurre otra comparación, como cuando la legítima se entera de que además de ella, en la vida de su marido hay alguna otra. No es muy acertada la comparación, pero bueno, la legítima era el cristianismo. Y de pronto nos hemos enterado, porque iban misioneros al Nuevo Mundo, iban viajeros, iban comerciantes, y volvían y decían, pues que es que hemos visto religiones parecidísimas a las que hay aquí, parecidísimas al cristianismo. Entonces hubo que plantearse el tema de la verdad. Si compartíamos la verdad de las otras religiones, si las otras religiones también era verdad. Yo recuerdo una anécdota que escuché porque una puerta se quedó abierta. Yo estaba esperando en la Universidad de Múnich para hablar con Wolfgang Pannenberg, que ya no es Wolfgang Pannenberg, sí lo es, pero tiene Alzheimer y ya no sabe, con lo mismo que Adolfo Suárez, no sabe quién es Adolfo Suárez. Pues yo lo de Pannenberg la verdad es que lo llevo bastante mal, ha sido una de las mentes privilegiadas de la segunda mitad del siglo XX. Pero bueno, esto lo lleva uno mal, lo tenga quien lo tenga, tenga la enfermedad quien la tenga. Pero claro, cuando uno ha conocido personalmente, pues le duele más, ¿no? Y un estudiante norteamericano que iba delante de mí a la entrevista se dejó la puerta abierta. Y escuché que le decía a Pannenberg que quería hacer una tesis en teología sobre el marxismo. Y escuché la respuesta de Pannenberg. Le dijo, bien, me parece bien. Si quiere usted hacer una inversión en el pasado, me parece bien que haga la tesis sobre el marxismo. Pero tenga usted en cuenta que el adversario principal del cristianismo en el futuro no va a ser el marxismo, van a ser las otras religiones que van a venir a evangelizarnos. Hasta ahora íbamos nosotros a evangelizarlas. Ahora van a ser las otras religiones las que van a venir a evangelizarnos a nosotros. Téngalo usted en cuenta. Yo no sé finalmente sobre qué hizo la tesis el estudiante norteamericano, pero esto era en el año 70, cuando todos teníamos la fiebre marxista y todos leíamos a Marx. Y este hombre tuvo una clarividencia enorme, no en quitarle importancia al marxismo, que no hay que quitársela porque la tiene, sino en ver la importancia de las otras religiones y lo que este barullo iba a significar para las religiones firmemente establecidas en Europa, ¿no? Esto del diálogo interreligioso, decía Karl Rahner, es otra revolución, como fue la revolución del descubrimiento del método histórico crítico aplicado a la Biblia. También entonces pensamos, y se decía en Alemania con Bullmann, todo se tambalea, el cristianismo no va a sobrevivir a Bullmann, porque Bullmann planteó unos problemas de historicidad tremendos, ¿no? Pero sin embargo el cristianismo sobrevivió a Bullmann y muy bien. Y Bullmann nos hizo un gran favor. Todavía el Islam no ha hecho, con su libro sagrado el Corán, no lo ha puesto sobre la mesa para que lo estudien los críticos. A nosotros nos vino muy bien estudiarlo y que lo estudiaran los críticos. Y gracias a eso pudimos afrontar la crítica de la modernidad y salir muy airosos. Y gracias a eso se pudo sentar el cardenal Ratzinger con el mayor filósofo viviente de Europa, Jürgen Habermas, y compartir y dialogar ante un mundo atónito de que un cardenal pudiera dialogar a ese nivel. Y bueno, el cardenal Ratzinger, que después ha sido el Papa, desde luego a nivel teológico, probablemente más preparado que ha llegado al papado, y además con una teología en gran parte hecha por él mismo, ¿no? Entonces, esto fue una revolución, el descubrimiento del método histórico crítico, como fue una revolución la desmitologización de Bullmann, y como es una revolución el diálogo interreligioso. Estos días, preparando esta charla, pues he visto que en algunos libros hablan de milagro, de que el diálogo interreligioso es un milagro. Primero, es un milagro que se pregunte por la verdad. Porque hay mucha gente que dice las religiones viven o se mantienen porque hemos renunciado a preguntar por su verdad. Porque ya no preguntamos qué es la religión, como ya no preguntamos qué es casi nada, sino que preguntamos ¿para qué sirve esto? Nos hemos ido a lo funcional, a la función que cumplen las cosas.
Y hemos olvidado lo que no puede olvidar un filósofo ni un teólogo nunca, la sustantividad, lo sustantivo. ¿Qué son las cosas? ¿Qué es la religión? Y bueno, un poquito puede que sea verdad esto, de que hemos renunciado a preguntar quizá a un nivel profundo por la verdad. En el cristianismo los teólogos la suponen. La verdad no es la verdad lo que se plantea, sino cómo entenderla, la hermenéutica de esa verdad, cómo aplicarla. Y en filosofía, pues hasta el siglo XIX no había habido ningún filósofo que se preciara, que no se planteara el tema de la verdad del cristianismo y de la verdad o no verdad de la existencia de su Dios. Pero en la actualidad pues tampoco la filosofía se plantea el tema de la verdad de las religiones. Entonces, Ortega decía, la verdad no ha existido nunca, pero busquémosla como si existiera. El tema de la verdad es muy importante y a mí me gusta mucho y creo que nadie debería irse de este mundo sin haber leído San Manuel Bueno Mártir de Unamuno, donde se dice que la tesis principal es el triunfo de la piedad sobre la verdad. Si recordáis los que lo hayáis leído, y si no lo leéis, porque son 40 páginas, se lee en una tarde, pero él decía que era su mejor novela filosófico-teológica. Hay un pobre párroco que para Unamuno, un pobre párroco que se llama Manuel, don Manuel, que para Unamuno no es ni don Manuel párroco ni Unamuno mismo, sino que es Jesús de Nazaret. La tesis de Unamuno es que es Jesús de Nazaret. Ese párroco no cree en la resurrección de los muertos, pero no se lo quiere decir por piedad a su pueblo. No quiere decir la verdad por piedad. Entonces el marxismo se lo criticó muy duramente a Unamuno. Dice, ¿lo quieres dar opio? Unamuno decía, pues vale, pues opio, pero lo que yo no quiero es romper el contentamiento, decía esa gente. Y cuando un ilustrado que hay en la novela que se llama Lázaro, donde todo es símbolo en la novela, Lázaro, por el Lázaro resucitado de los evangelios. Dice, pero dígase usted a la gente, pero si lo quieren usted tanto, que van a comprender que usted tenga dudas de fe y que usted se calle cuando en el credo se llega a creer en la resurrección de los muertos. Dice, porque el pobre santo se callaba. Don Manuel Unamuno dice que al final cuando le pregunta el ama de llave, dice, ¿cree usted, don Manuel, que volveremos a encontrarnos, que volveremos a vernos, que volveremos a querernos, que volveremos a compartir en otra vida? Y dice Unamuno, el pobre santo sollozaba como respuesta. Es lo que era la resurrección para Unamuno, también un sollozo. Lo que era para Kant, un yo quisiera que. Pero Kant dice, tuve que suprimir el saber para hacer sitio a la fe. Y a partir de Kant no decimos yo sé, sino yo quisiera. No hablamos de un estado, dice Karl Rahner, en la fe, sino de una meta, de una tensión, de algo hacia lo que tendemos. Entonces, esta búsqueda de la verdad, que nuestro gran poeta José Ángel Valente decía, murió, es decir, supo la verdad. Y como hasta entonces no la vamos a saber en plenitud, pues hay mucho margen para dialogar, para el diálogo interreligioso. Lo que no debe una religión determinada es de hacer como si ella tuviera la verdad completa, porque entonces sí que te excluyes del ámbito del diálogo interreligioso. Y de lo que sí, en el tema de la verdad, lo que sí hacemos es, y esto es muy bonito, yo creo que es así, ¿no? Es que anticipamos la verdad. Las grandes filosofías del siglo XX, filosofía de Heidegger y otras, hablan de Zugriff, en alemán, de zancadas. Dicen que los humanos lo que hacemos es dar zancadas hacia adelante, Vorgriff, agarrar. Heidegger habla mucho del Vorgriff, y si vivimos de anticipaciones. Si vosotros ahora en el diálogo me hacéis alguna pregunta, me la podéis hacer porque tenéis una anticipación de respuesta. Si no, ni siquiera la pregunta se os ocurre. Vivimos de anticipaciones y anticipamos el futuro. Y anticipamos la verdad del futuro. Y anticipamos la existencia de Dios. Y anticipamos un mundo diferente. Otro mundo es posible. Vivimos de anticipaciones muy nobles. ¿Qué sería de nosotros sin esta capacidad? Kant, le debemos tanto a la filosofía.
Con razón el cristianismo se ha arrimado tanto a la filosofía y la filosofía se ha arrimado tanto al cristianismo. El cristianismo es la religión más filosófica que existe, la que resiste más filosofía, la que aguanta más filosofía, la que necesita más filosofía, la que tiene más preguntas. El Papa, si no tienes preguntas, algo va mal. Bueno, pues el tema de la verdad, si uno no se cree que tiene la verdad absoluta, pues podemos hablar y compartir la verdad con las demás religiones. El Concilio Vaticano II dice que hay que compartir la verdad y que cada uno se salva dentro, habla de la lucha por la verdad, y que cada uno se salva dentro de la religión que practica, y que por tanto un imperialismo cristiano no tiene ningún sentido. Aquello de San Agustín, y quizá también el Evangelio de Lucas, de compelle intrare, oblígalos a entrar, no. Por obligación nada, con violencia nada, con diálogo todo. Con diálogo ni se dispara, ni se empuja, ni se pelea uno, ni con amistad. Qué bonito el texto de Aristóteles. ¿Sí? Es anterior a la justicia, a la amistad, y anterior al derecho. Y aunque tengamos justicia y derecho, tenemos que tener amistad. Y justo los que tienen, los justos son los más propensos, los que tienen más facilidad para la amistad. Cuidado, y es un quinto punto. Cuando dialogamos, y esto estoy leyendo en cuanto puedo, porque me he hecho una operación de cataratas y no ha salido muy bien, y leer puedo poco en libros, en internet sí, el tercer volumen de las memorias de Hans Küng, y él habla del diálogo interreligioso, que también lo veía estos días en orden a ustedes. Y él dice, en el diálogo interreligioso lo primero es la Festigkeit. Dice, lo primero es que cada uno tiene que ser cada uno. No nos podemos, cuando dialogamos con el budismo, no nos podemos convertir en medio budistas. Ni cuando los budistas dialogan con nosotros se pueden convertir en medio cristiano, medio budista, medio musulmán, medio cristiano. No, cada uno tiene que ser lo que es. Festigkeit, dice seguridad en la propia postura. Yo a esto lo he llamado otras veces tolerancia de confrontación. Lo que se trata es, confrontación no lo digo en sentido negativo, se trata de confrontar, de poner sobre la mesa lo mío, lo que cada uno de nosotros tenemos, nuestra propia religión, y eso ponerlo en tolerancia con las demás, tolerancia de confrontación, no es pelea, y además es que nos lo agradecen, es que lo necesitan. Yo recuerdo un foro sobre el hecho religioso, un diálogo de la Paulus Gesellschaft, un diálogo cristiano-marxista que había, ya no existe, y en uno de sus encuentros, pues a Juan Bautista Metz, un teólogo católico muy importante, le dijeron que explicara el cristianismo, que diera una conferencia diciendo que era el cristianismo. Los marxistas ya habían dado una diciendo que era el marxismo. Y Metz, que entonces, en los años 70, que todos, como he dicho antes, leíamos el marxismo y estábamos un poquito enamorados, pues lo que hizo fue explicarle a los marxistas lo que era el marxismo otra vez. Con lo cual, pues aquello quedó muy mal. Y le dijeron a Karl Rahner, ¿no podría usted esta noche preparar algo? Y mañana por la mañana nos dice usted de verdad lo que es el cristianismo, para que pueda haber diálogo. Entonces Rahner aquella noche dice que no se acostó y escribió las 6 tesis sobre el futuro absoluto del cristianismo. Es una de las mejores piezas teológicas que existen, y que a la mañana siguiente, cuando las expuso ante los marxistas, quedaron absolutamente fascinados. Fabelhaft, decían, maravilloso. Lo primero es decir lo nuestro, y decir que somos, pero eso, como digo, sin renunciar a las propias convicciones, sin imponerlo. Ha habido épocas en las que lo hemos impuesto, pero ahora no se debe de imponer. Es que hasta Lutero decía, no podemos prescindir de lo nuestro. Lutero decía, lo digo en latín, así como una chulería, tolle assertiones et Christianismum tulisti. Rafa se ha enterado perfectamente. Suprime las afirmaciones y acabarás con el cristianismo.
Tenemos que decir quién somos y saber quién somos y estudiar quién somos y no ocultarlo vergonzantemente delante de los demás porque queramos dialogar con ellos. Así no hay diálogo. Cada uno tiene que poner sobre la mesa lo que él es, ¿no? Entonces, el tema de la verdad es un tema que podemos compartir con tal de que la verdad no se convierta en algo absoluto, en una posesión absoluta y que pensemos que solo nosotros tenemos la verdad. La verdad es compartida y por suerte todas las religiones que normalmente han nacido en culturas distintas, hay una fusión entre religión y cultura, pues todas las religiones reflejan la mentalidad, reflejan las verdades, reflejan el universo de esas culturas, ¿no? Y son religiones apropiadas a esas culturas. El budismo y el hinduismo son más apropiados a la India que el cristianismo. Es que tenemos que reconocerlo. El cristianismo ha sido un enorme fracaso en Japón. Y mira que los jesuitas llevan tiempo en Japón. Y es un 1% lo que sea. ¿Por qué? Porque es algo muy ajeno. Son otras religiones las que son más congeniales con esas culturas, ¿no? Por tanto, ninguna voluntad de conquista ni de imperio, sino ir con nuestra verdad representada humildemente, argumentándola y dando testimonio de ello, y aceptando la argumentación y el testimonio de los demás. Y el último punto, aunque hay muchos más, pero el último que les voy a dar para que Rafa no me chille ni me riña después, pues es el camino recorrido hasta ahora. ¿Qué hemos hecho en el diálogo religioso hasta ahora? Bueno, pues empezamos mal y vamos bien. Dicho así someramente. ¿Cómo empezamos? Pues empezamos con un exclusivismo muy fuerte. Empezamos diciendo que solo nosotros, exclusivamente el cristianismo, tenía la verdad. Y comenzamos con aquel extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Ya en el siglo II, la frase de Cipriano de Cartago. Y después se repitió muchas veces. Esta frase hoy, algunos, y nos lo merecemos, como cristianos nos merecemos este retorcimiento. Porque lo que dicen algunos es, nosotros decíamos, fuera de la Iglesia no hay salvación. Y hoy se dice, ¿pero hay salvación dentro de la Iglesia? Es que nos hemos merecido que nos retuerzan el argumento así. A mí lo que me gusta es lo de mi amigo y maestro, que también está bastante enfermito, Hans Küng, que lo formula de una forma positiva. Dice, dentro de la Iglesia hay salvación. Lo nuestro no es decir fuera de la Iglesia no hay salvación, sino que lo nuestro es decir lo nuestro. Y lo nuestro es dentro de la Iglesia hay salvación. O como dice otro grande de la teología, fuera del mundo no hay salvación, Schillebeck. Habla de la salvación de la historia, de la salvación total de la historia. Esto de fuera de la Iglesia no hay salvación, esto condenaba además a la gente por grupos, y por grupos no se puede condenar a nadie. Kierkegaard decía que a Dios tenemos que acercarnos de uno en uno, por favor. No se puede condenar por grupos, ni a unos que pertenecen a una religión o una secta, nunca condena por grupos. La salvación es algo siempre personal. Bueno, este eclesiocentrismo exagerado de que nosotros somos imperialistas y exclusivamente tenemos la verdad, no, bien sabemos que no. Y Hans Küng esto lo puso muy bien de relieve cuando en aquel libro que le valió, no solo ese libro, pero bueno, le valió el que Juan Pablo II, que para mí fue una de las peores cosas que pudo hacer, el declarar a Hans Küng teólogo no católico. Eso es muy duro. Hans Küng es uno de los grandes apologetas del cristianismo, uno de los mayores que ha habido en la segunda mitad del siglo XX. Declararlo no teórico, no católico. En fin, yo pedí en un artículo en El País sobre Ratzinger, sobre la dimisión de Ratzinger, le pedía al Papa Francisco que yo quería que me regalara una foto en la que estuviera en medio a él y a su derecha el Papa dimitido, Ratzinger, y a su izquierda el Küng rehabilitado. Que hiciera el favor de regalarme esa foto algún día. Yo lo agradecería infinitamente. Y el Papa Francisco daría una muestra de lo que quiere, de lo que yo sé que lo quiere. Y otra cosa es lo que puede hacer.
Pero eso hubiera sido, como digo, muy, muy importante. Y Hans Küng lo que viene a decir es: infalibles no somos, porque el título era infalible con una gran interrogación. Y él lo que proponía es que se estudiara el tema de la infalibilidad. Infalibles no somos. Errare humanum es humano errar. Pero él decía, lo que sí somos, lo que sí es la Iglesia, es indefectible, que es distinto. Lo de indefectible es, a pesar de nuestros errores, Dios sigue estando con nosotros. Eso es lo importante. No que seamos infalibles, que no lo somos, sino que por la gracia de Dios el cristianismo es indefectible a pesar de nuestros muchos errores. Esto es una tesis católica que no merecía que se dijera, que se le retirara a Hans Küng su condición de teólogo católico por esto y se le hiciera sufrir lo que se le está haciendo sufrir. Todavía está esperando que se le rehabilite. Bueno, este estadio está superado. Después se llegó a otro estadio ya más noble, que es el cristocentrismo. Es la principal confesión de fe cristiana, que el título del Cristo el Salvador, Cristo el Mesías. El Cristo es algo tan importante que se incorporó al nombre de Jesús y decimos Jesucristo, que no es un nombre compuesto, sino que es la principal confesión de fe del cristianismo. Jesús es el Cristo, Jesús es el Salvador. Y entonces, pues yo recuerdo que Rahner nos decía siempre en clase, hay que decirle a las demás religiones que las salva nuestro Salvador. Y decíamos, padre Rahner, por lo menos muy pedagógico no parece, ¿no?, para el diálogo interreligioso. Y decía Rahner, hay cosas más importantes que la pedagogía, ¿sí? Y no hay más remedio que decirle a los demás que lo salva nuestro Salvador. Lo que pasa es que yo creo que, probablemente esto se puede decir de muchas formas. Yo lo que no soy partidario es de las propuestas que se están haciendo. Se están haciendo propuestas de que, como Jesús no escandaliza a nadie, Jesús, no el Cristo. El Cristo ya es un título cristológico que los demás no pueden aceptar, las demás religiones, ¿no? Para el Islam, Jesús es el segundo de bordo, pero no el primero es Mahoma. Entonces, la propuesta es, como Jesús no escandaliza a nadie, como Jesús tiene muy buena fama, como de Jesús habla bien todo el mundo, como de Jesús hablaron bien los marxistas, hablan bien todas las religiones, pues hablemos de Jesús y omitamos lo del Cristo. Y se le deja ahí como un pariente pobre un poco a escondidas. No se puede. Va en contra de lo que he dicho antes, de que hay que poner sobre la mesa lo nuestro. Y hay que decir que la principal confesión de fe cristiana es que Jesús es el Cristo. Es verdad que Gandhi, por ejemplo, decía, la idea de que solo los que creyeran en Cristo se salvarían era mucho más de lo que yo podía aceptar. Pero es que eso no hay que decirlo, no se salvan únicamente los que creen en Cristo. El Concilio Vaticano II dijo que cada uno se salva en su religión. Y el tercer estadio al que se ha llegado, que es el del teocentrismo, que ya es el del pluralismo religioso, que se dice, como lo del Cristo me escandaliza tanto, pues entonces vamos a hablar de Dios, que Dios no escandaliza, y en Dios pues no podemos encontrar todos, o casi todas, las religiones no podemos encontrar ahí. Entonces los alemanes, que tienen unas palabrejas tremendas, hablan de absolutirum del Christologie, de la relativización de la cristología. Relativicemos la cristología y hablemos de Dios, dado que es más fácil ponerse de acuerdo sobre Dios, porque Cristo es el gran escándalo. Efectivamente, ninguna otra religión ha dicho de su fundador que resucitara de entre los muertos, ni le ha cargado, ni ha echado sobre él la carga de dignidad que echa el cristianismo. El Cristo es el auténtico escándalo, lo es, pero es el nervio, es lo fundamental, y no podemos además Cristo, sin él, el cristianismo yo creo que le pasaría como a los discípulos de Juan el Bautista, que pulularon hasta el siglo IV, se le sigue la pista, pero ahí se empiezan a perder. El cristianismo sin Cristo tampoco iría a ningún sitio. Por tanto, la propuesta de silenciar a Cristo y hablar
solo de Jesús de Nazaret o solo de Dios, pues creo que esto que se ha llamado un silencio, un estratégico silencio cristológico, creo que no podemos llegar a él, ¿no? Y entonces yo lo que propondría es una estrategia para el diálogo interreligioso, teniendo en cuenta que todas las religiones buscamos lo mismo, que buscamos la salvación, que buscamos, como decía Kant, un mundo en el que se encuentren la felicidad y la virtud. Porque lo cierto es que en este mundo eso no se da, que en este mundo nos encontramos, y Kant fue el primero que hizo la experiencia, en su familia, eran 10 hermanos, tuvieron que recurrir a la caridad para enterrar a sus padres. Está en los archivos de Königsberg, fue la caridad del gobierno que se tuvo que hacer cargo del entierro de los padres de Kant. Kant se tuvo que buscar la vida de una forma muy dura. Y él proponía un mundo en el cual se encuentre la virtud y la felicidad, porque se daba cuenta de que en este mundo mucha gente es buena y no es feliz. Y otra gente no es tan buena, es mala y es feliz. Bueno, no lo sé. No sé si los malos pueden ser felices. Pero bueno, ¿me entendéis? Aparentemente, por lo menos, ¿no? Entonces Kant postular un postulado es una exigencia, no es una exigencia humilde, antropológica, una exigencia que hacemos desde lo más profundo de nosotros mismos. Postulaba un mundo, un espacio infinito, un tiempo infinito, en el que se diera esta confluencia entre la virtud y la felicidad, en el que se diera la salvación, en el que se equilibrara la balanza, en el que se viera claramente que Hitler no había triunfado sobre los 6 millones de judíos sacrificados. Kant postulaba un mundo, una justicia final, ¿no? Pues todas las religiones confluyen en esa búsqueda de la salvación. Y yo ahí la estrategia que propongo no es una estrategia de aislar a nadie, de excluir a nadie, de decir que solo hay salvación dentro de la Iglesia, ni tampoco es una estrategia de la indiferencia, decir la verdad no nos importa, todo da igual, todas las religiones son verdaderas. No. Hay que poner criterios. Y unas religiones pueden ser más verdaderas que otras. Una religión será tanto más verdadera, primer criterio interno, cuanto más en cuenta tengas los documentos fundacionales, cuanto más en cuenta tenga a su fundador, cuanto más fiel sea a sus orígenes, cuanto más fiel sea a las cosas que hemos dicho al principio, a los pobres, a los marginados. Una religión será tanto más verdadera cuanto más responda a sus orígenes. Y un criterio ético, el segundo criterio. Una religión será tanto más verdadera cuanto más ética sea, cuanto más moral sea, cuanto más luche por las causas de las que habla el Padre Francisco, el Papa Francisco, las causas candentes que tenemos hoy en el mundo, que son muchísimas. Entonces, por ejemplo, una religión, a lo mejor el cristianismo, pongo el ejemplo únicamente para que se entienda, pero enténdanmelo bien, porque no quiero pontificar, ni vosotros diréis, a buena hora lo dices, pero por ejemplo, el cristianismo en el tema de la mujer, de la dignidad de la mujer, a lo mejor es más verdadero que el Islam. Digo a lo mejor porque a mí, a lo mejor y el tal vez, yo creo que en filosofía siempre, y en teología y en la vida, poner un quizá y un tal vez delante de nuestras afirmaciones, yo creo que va muy bien. A lo mejor el cristianismo en el tema de la mujer es más verdadero que el Islam, porque a lo mejor la dignifica más. No puedo hablar porque yo no soy musulmán para hablar con autoridad del Islam. Yo tengo conocimiento sobre el Islam, pero tengo información, pero no lo conozco, porque no lo vivo. Pero por lo que uno sabe, por la información que uno tiene, pues parecería que el cristianismo es más verdadero que el Islam en ese tema. Entonces, la estrategia de la indiferencia tampoco, sino que lo que yo propongo, pues es una estrategia un poco del abrazo de todas las religiones, de que todas pongan sobre la mesa lo mejor de ellas mismas. Todas tienen mucho que ofrecer, mucho que dar. Las grandes religiones que conocemos, todas son verdaderas, no igualmente verdaderas, pero todas son verdaderas, todas son religiones para sus culturas, todas son salvación para sus culturas, todas procuran aquello que decía Rudolf Otto en lo que consistía una religión. Decía, una religión consiste en un encuentro vivencial
con lo sagrado. Entonces las religiones, todas ellas lo que procuran es ese encuentro vivencial con lo sagrado, ese acceso a la trascendencia, una frase que decía mucho el filósofo marxista Ernst Bloch: la sola banalidad no salva nunca. Y las religiones no son banales. Las religiones son una lucha contra la banalidad. Y la banalidad está muy de moda, desgraciadamente. Entonces yo todo lo que sea hablar bien de las religiones, porque no tenemos muchas ofertas de sentido brillantes. El cristianismo es una fantástica, y las demás religiones también. Entonces yo todo lo que sea hablar bien de ellas, estudiarlas, meditarlas, comprenderlas, tener amistad con todas ellas, pues me parecería muy bien, y muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. A pesar de haber dejado poco espacio de tiempo, pero... Cuidado, el diálogo... 1 hora justa he estado, porque tú me quitaste 1/4 de hora. Perdón, yo quedé haciéndole hueco a los que llegaban tarde 1 hora. Ahí no cabes, ¿no? Tienes Bueno, aquí. Pues un diálogo. ¿Alguna pregunta para poder...? Preguntas o aportaciones, de decir veo la cosa de otra forma. Esto significa 2 cosas, puede significar 2 cosas. Que el personal no se ha enterado de nada, una. Y la otra, que ha quedado todo muy claro. La verdad es que yo no puedo hablar por todo, pero yo me he quedado muy satisfecho. Pero tú te quedas muy satisfecho. ¿Ninguna pregunta? Sí, por aquí. ¿Ninguna interpelación? Yo solo iba a decir que es difícil a veces hacer preguntas en estos temas, ¿eh? Es difícil. A mí me resulta difícil. Sí, por eso decía que no solo tiene que ser... No porque no me interese. No solo preguntas, sino decir, pues yo esto lo vería de otra forma. Allí hay 2 manos, León. Sí. Que la conferencia me ha parecido maravillosa. Un poquito más alto. Que la conferencia me ha parecido muy bien, estupenda. Pero tengo un interrogante. Cuando la Iglesia ha mandado a sus misioneros, ¿con qué interés lo ha mandado? Quizás no tendría claro este mensaje de diálogo, o qué es lo que se indica. Pues mira, ha habido una evolución en esto que se corresponde un poco con la conferencia. Hubo un tiempo en que la Iglesia, las iglesias cristianas, enviaban a sus misioneros porque pensaban, y era el caso de San Francisco Javier, por ejemplo, San Pablo pensaba que el que no se bautizaba no se salvaba. Y San Francisco Javier quería convertir a Japón porque estaba convencido de que si no los japoneses pues no se salvaban. Y bueno, con esa tradición hemos seguido durante muchos siglos, los siglos en los cuales pensábamos que fuera de la Iglesia no había salvación. Entonces se enviaba efectivamente a los misioneros para que convirtieran a la gente a la única verdad que había, que para nosotros pues era el cristianismo, la verdad cristiana. Eso ha ido evolucionando, digo, casi al ritmo de que lo he ido exponiendo en la conferencia. Hoy no van los misioneros a convertir a nadie, mejor dicho, los misioneros les gustaría, porque ellos están convencidos de que lo suyo es lo bueno y están convencidos de que el cristianismo es una maravillosa oferta de sentido que ilumina las situaciones fundamentales de la vida. Por eso tiene 7 sacramentos, que yo creo que en ellos está en gran parte el secreto de la pervivencia del cristianismo, porque esos 7 sacramentos, Santo Tomás decía que eran 7 porque 7 eran las situaciones fundamentales de la vida. Y el cristianismo acompaña
en esas 7 situaciones fundamentales de la vida de una forma absolutamente profunda y magistral, ¿no? Entonces, el misionero que va convencido de lo suyo, por supuesto que le gustaría que los demás pues fueran hacerlos partícipes de lo suyo, pero no vamos ya con afán de convertir a nadie. Hans Küng lo ha dicho muy bien, y Schillebeeckx también lo dijo. Ahora lo que vamos es a salvar, que puede parecer un poco imperialista, pero no lo es. Lo que vamos es a salvar no a las personas, ni a convertir a las personas para aumentar nuestra grey, sino que lo que vamos es a intentar salvar a las otras religiones. O sea que nosotros vamos a que el budista sea mejor budista y a que el musulmán sea mejor musulmán. ¿En qué sentido? Schillebeeckx lo explica diciendo, les hemos exportado la técnica, les hemos exportado, llegan allá todos los grandes inventos nuestros, progresos de la técnica, pero muchas veces son progresos de la técnica nuestros que no casan bien con esas religiones. Y entonces lo que se trata es de que, igual que les vendemos cosas que no casan bien con sus religiones, pues que vayamos y les ayudemos a que comprendan también cómo eso puede casar con sus religiones. Es lo que ellos llaman el ir no a convertir a los demás a nuestra propia religión, sino a salvar a las otras religiones. Ayudarles, y a través de este diálogo interreligioso, pues también ayudarnos a nosotros, porque es mucho lo que aprendemos nosotros, Esto es compartido, es una verdad compartida. O como decía Gustavo Gutiérrez, el padre de la teología de la liberación, esto es el diálogo interreligioso, decía, es una ayuda mutua al desarrollo. Nos ayudamos todos a desarrollarnos. Bueno, quería decirle que me ha encantado la conferencia por varias razones, pero sobre todo por el enfoque. Por el enfoque dado al tema. Porque creo que tiene mucha actualidad en el sentido de que estamos en una sociedad muy laica, muy superficial, muy relativista, lo cual no es extraño en toda época de crisis, muy escéptica, y hay que abrir, intercambiar mediante el diálogo, el poder de la palabra. Pues me parece que esto está muy bien y debe difundirse. Por eso quería felicitar. Pues muchas gracias. Creo que es verdad que vivimos en unos tiempos muy difíciles y en unos tiempos donde yo esa frase de Bloch nunca la olvidaré. Hay muchas de él que no olvido nunca. Me maravilla no haber dicho hoy la frase suya, que el estómago es la primera lámpara que reclama su aceite. Esa es que la digo siempre, pero hoy no sé por qué, no ha venido a pelo. Pero cuando hablé de los pobres lo podía haber dicho. Pero esa otra frase que él dice, la sola banalidad nos salva. El que el mundo en el que vivimos se haya convertido en muy banal y se ha convertido en muy banal, eso no aporta salvación ninguna de ningún género, ni trascendente ni de la otra. No, yo quería solamente agradecerle la conferencia y sobre todo porque yo he vivido mucho tiempo en América y he tenido oportunidad de relacionarme con personas de otras religiones. Y me ha gustado mucho lo que ha dicho usted al principio, de que la amistad y el conocimiento es lo que puede ayudar a ese intercambio y a ese buen entendimiento de las religiones. Para mí me ha llenado de esperanza lo que decía, así que muchas gracias. Gracias a usted. Y es verdad que a veces se ha dicho que para conocer hay que tomar distancia. Yo lo he oído muchas veces eso, ¿no? Tú no eres objetivo, porque como Rafa es tu amigo, pues hablas bien de él. Pues yo creo que es lo contrario. Yo creo que conocer es zambullirse en la persona, en la cercanía, y que solo entonces conoces. Hay un libro muy famoso de Habermas, gran filósofo, que se titulaba el libro Conocimiento e Interés. Y que solo te interesa aquello que verdaderamente conoces, aquello de lo que estás cerca. Entonces eso de decir, es que para conocer tienes que tomar distancia, yo diría lo contrario. Bueno, no lo digo yo, son las teorías del conocimiento de hoy.
Para conocer hay que zambullirse en la cosa que quiera conocer, sea una persona, sea una religión, sea lo que sea. Entonces, Perdone, porque tengo mala voz. Yo quiero felicitar a Rafa, porque cada mes nos trae uno mejor que otro. Y hoy yo tenía 5 ofertas a estas horas. Y he escogido venir aquí, no me pena. Porque, como buen jesuita, pues, voy con entusiasmo, con ilusión, todo lo que ha dicho me identificó, pero quiero responder un detallito que ha preguntado sobre los misioneros. Yo soy misionero de África y vivo en Roquetas, rodeado de musulmanes. Y es lo mismo que he hecho en África, lo hago aquí a cada musulmán amigo, todos los vecinos, chicos, chicas, que no van a ningún sitio, ni a la iglesia, ni a la mezquita, pues siempre intento ayudarles a ser buenos musulmanes y que practiquen los 5 columnas del Islam. Bueno, solamente eso para responder a la pregunta, y lo demás es formidable. muchas gracias. Bueno. Sí, Feli. Me ha gustado mucho su conferencia y sobre todo lo tengo que felicitar porque es usted un gran pedagogo. ¿Por qué? Aparte de Un filósofo, gran pedagogo. yo quería preguntar si el diálogo interreligioso, que ya es un tema que viene de lejos, realmente es un reto salvífico, es una asignatura pendiente o verdaderamente es una necesidad que tenemos y que nos salva. Gracias. Y yo creo que es las dos cosas, es un reto pendiente en el sentido de que las religiones no se van a acabar nunca, pienso, no se van a extinguir nunca las grandes religiones, porque son parte nuestra, son parte, bien valdría la pena una conferencia entre religiones y cultura, es que en muchos aspectos es lo mismo. Entonces las religiones no se van a acabar nunca y en ese sentido es un reto pendiente que tenemos de dialogar unas con otras, unas religiones con otras, de entendernos cada vez mejor, ¿no? Y después es una necesidad en el mundo en el que vivimos y una necesidad interna a lo mejor de cada persona, ¿no? Yo creo que enriquece mucho. Es que lo de las religiones, yo alguna vez les dije, y está por aquí el que se atrevió a hacerlo, hablando de Jesús de Nazaret y de la belleza del mensaje evangélico y de los evangelios, le dije, venga, póngase alguno de ustedes a escribir las parábolas, por ejemplo, a ver qué le sale. La grandeza enorme, la belleza enorme de las parábolas, ¿no? Pues es que todas las religiones tienen algo así. Hay algunos textos en el Corán que son de una maravilla, de una altura poética, profunda, filosófica, teológica, increíble. Y lo mismo los hay en todas las demás religiones, ¿no? Entonces, un mundo que busca la salvación, que buscamos agarrarnos a algo, pues es que tenemos mucho a que agarrarnos con el tema de las religiones. De ahí la enorme responsabilidad de los que son más visibles dentro de cada religión. Dentro del cristianismo, pues el catolicismo, el Papa, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, los más visibles, tienen una responsabilidad enorme, enorme, porque es que el cristianismo no se merece muchas veces los representantes que tiene, y no quiero meter a todo el mundo en el mismo saco, ni muchísimo menos. Ahí cada uno es cada uno, y cada persona es cada persona. Pero a veces realmente se queda uno muy perplejo. Jesús de Nazaret se merecía mucho más, El cristianismo se merecía mucho más. Y lo mismo se puede decir de las demás religiones, que también ellas se merecían mucho más. Entonces es un reto el que nos sentemos, el que dialoguemos. Y en este sentido quiero terminar con una alusión de nuevo a Hans Küng, que cuando se le negó su condición de teólogo católico y se le prohibió enseñar, pues entonces dio un giro. Él pensaba escribir una dogmática
en varios volúmenes, como ya pues, no podía enseñar, y en Alemania los libros salen de las clases, porque los profesores alemanes pues leen las clases, las preparan, las escriben y después las publican. Y como eso ya no lo podía hacer, pues se dedicó al estudio de las religiones. De ahí nacieron las 3 monografías, Judaísmo, Cristianismo e Islam, cada una de 1000 páginas, maravillosas. De ahí nació el libro El cristianismo y las grandes religiones, que es un diálogo del cristianismo con el budismo, con el islam, con el hinduismo, con las religiones chinas, y de ahí nacieron los 3 volúmenes de nuevo de 1000 páginas, cada uno de sus memorias, el tercero que acaba de salir en alemán y se está traduciendo al castellano. Y bueno, pues no cabe duda que él ha logrado llegar, hay que decirlo, con sus libros, porque él sí que es un pedagogo. Él sí que es un pedagogo y sí que escribe de una forma, entre otras cosas porque es medio latino, estudió en la Gregoriana 7 años y tiene un estilo muy latino, muy claro, no es runner, que realmente es dificilísimo de comprender, ¿no? A él se le entiende muy bien, quizá por eso le ha ido tan mal en la vida, porque se le ha entendido muy bien siempre, y bueno, ha tenido un mérito enorme en todo este tema del diálogo interreligioso. Ha sido un hombre que, como Rudolf Otto en su tiempo, pues también él ha ido de monasterio en monasterio, ha dado la vuelta al mundo 4 veces, invitado por todas las religiones, invitado en todo el mundo, y por eso decía yo que se merecería, yo quiero esa foto, y muchas gracias. Si alguna vez veo al Papa Francisco, se lo diré a ti. Bueno, gracias también a todos ustedes y a todas ustedes, y sepan que hasta enero no vamos a tener nuevas charlas y que el formato del segundo trimestre va a ser un poco distinto. Pretendo no traer tan eximias figuras, sino solo 3, una cada mes, y los otros 3 viernes, o al menos 2 de ellos, tener un seminario en el que, con preparación local, en el sentido de que personas de Almería, de las que vienen a la charla, etcétera, se vayan encargando de temas y estudiemos las respuestas al cuestionario que el Sínodo de Obispos va a tratar, no para hacerlas llegar a nadie ni para publicarlas, sino para reflexionar sobre los temas que la Iglesia ha preguntado a los obispos y que tiene interés en que los católicos podamos dar respuesta a ello. Y después vamos a seguir con una selección de temas de la exhortación apostólica del Papa a la alegría del Evangelio, y eso nos va a llevar hasta Semana Santa, y vamos a tener 3 charlas. Una sobre uno de los temas de las preguntas, probablemente Adela Cortina, una filósofa que está en Valencia, sea la que venga a hablarnos de temas de ética, etcétera, y los otros 2 o las otras 2, porque pueden ser 3, las iré concretando más adelante. Ella no está confirmada, está solo deseada. En la mente de Rafa. En la mente. Por transfusión, pero en la mente. Y feliz Navidad a todos, si no nos vemos antes. ¿Perdón? La próxima la avisaré en enero ya. El 10 probablemente en internet la avisaré.